Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos la nueva línea de pantallas de Sony para este 2021. Sony ya nos ha mostrado cómo serán algunas de sus pantallas para este 2021. La marca nipona ha presentado sus nuevos modelos, entre los que destacan las nuevas Master Series 8K, que dejaremos para otro video, pues nos enfocaremos en la línea de entrada de Sony como la X75J o la X80J, junto a las renovaciones de otros modelos. Esta vez introducen un sistema de retroiluminación Full Array con paneles LED y OLED que trabajan con un nuevo procesador para mejorar la calidad de imagen general, así como el rendimiento del sonido. Además, la mayoría de estos modelos tendrán una nueva capa de Android TV, personalizada por Google TV. Esta nueva interfaz está creada por Google. Nos promete un funcionamiento similar a Android, pero con una pantalla de inicio totalmente personalizada y diferente, añadiendo nuevas opciones, recomendaciones y tendencias parecidas a las de YouTube que podrás cambiar a tu gusto. Debo mencionar que en el nuevo sistema de Google TV encontraremos algunas novedades ya conocidas, como por ejemplo una nueva pestaña para encontrar recomendaciones de series y películas más rápido, sin olvidar que Sony añade su nueva plataforma Bravia Core con su propio servicio de streaming en colaboración con Sony Pictures. Iniciamos con la primer pantalla de entrada de la serie Bravia para este 2021, llamada X75J, que llega a sustituir al modelo X75H del año pasado. Cuenta con un diseño bastante semejante a su antecesora, que será del agrado de muchos. Viene con un par de características más, entre las cuales podemos destacar que es compatible con HDR10 y HLG, con un panel VA para la versión de 50 pulgadas, pues en los demás tamaños trabaja con un panel IPS, con una profundidad de color de 10 bits, trae un procesador X1 4K del año pasado y tiene una frecuencia de 60 Hz nativos. Continuamos con el modelo X80J, que reemplaza a la X80H de 2020, que sigue siendo casi lo mismo en comparación a la X85J, pero con algunas reducciones en sus prestaciones. El diseño cambia un poco, aunque sus mayores diferencias se encuentran en sus funciones, siendo compatible con formatos HDR10, HLG y Dolby Vision. Para la versión de 50 pulgadas tendremos un panel VA, ya que en los demás tamaños incluirá un panel IPS. Tiene una profundidad de color de 10 bits, con un procesador X1 HDR 4K y posee una tasa de refresco nativa de 60 cuadros por segundo. Seguimos con esta pantalla denominada X85J, que está un paso adelante de la X80J, implementando un par de funciones extra que mencionaré en un futuro overview, manteniendo un diseño muy semejante a su hermana menor, pero con la opción de cambiar los soportes en dos posiciones diferentes, que estará disponible solo para el modelo de 55 pulgadas en adelante. Sus prestaciones principales son las siguientes: es compatible con HDR10, HLG y Dolby Vision. Al igual que las anteriores, viene con un panel VA en su versión de 50 pulgadas, pues en los demás tamaños implementan un panel IPS. Posee una profundidad de color de 10 bits, acompañado de un procesador X1 HDR 4K, con una tasa nativa de refresco de 60 Hz. La siguiente pantalla es la X90J, que llega a suplir a la X90H de 2020, con un diseño un tanto distinto, reduciendo sus bordes y también sus soportes, que ahora están más elevados, con la opción de cambiar a dos posiciones, dejándonos un espacio suficiente para una barra de sonido, sin mencionar que trae algunas funciones nuevas para mejorar la calidad de imagen en general. Entre las más relevantes es que es compatible con formatos de video HDR10, HLG y Dolby Vision. Para este modelo se incorpora un panel VA en todos sus tamaños, manteniendo una profundidad de color de 10 bits, junto al nuevo procesador XR4K con inteligencia cognitiva y con una frecuencia nativa de 120 Hz.
Finalmente llegamos al tope de gama de Sony con esta X95J, que es la actualización del modelo X95H del año pasado. Su principal diferencia es el rendimiento en su calidad de imagen, la certificación IMAX con la que viene, sin olvidar que su diseño da una sensación premium, pues es muy parecida a la serie Master, además de incluir el control remoto en aluminio retroiluminado para verlo en la oscuridad, así como la compatibilidad con HDR10, HLG y Dolby Vision. Al igual que su hermana menor, viene con un panel VA en todos los tamaños, con una profundidad de color de 10 bits, potenciado por el nuevo procesador XR 4K con inteligencia cognitiva y con una tasa de 120 Hz nativos. Para este 2021 la gama de entrada OLED de la serie Master es la Sony A80J, que es la sucesora natural de la OLED A8H de 2020, que sigue conservando una parte de su antiguo diseño, añadiendo más funciones como la certificación IMAX mejorada, una mejor optimización de las imágenes, entre otras más que mencionaré en otro video. Sus especificaciones más importantes son las siguientes: es compatible con HDR10, HLG y Dolby Vision. Su tipo de panel es OLED en todos sus tamaños. Su profundidad de color es de 10 bits, incorporando el nuevo procesador XR 4K con inteligencia cognitiva y con una frecuencia nativa de 120 Hz. Por último tenemos al modelo A90J Master Series, colocándose como el mejor OLED de Sony para este 2021, siendo el sustituto directo de la OLED A9G de 2019, con un par de cambios en el diseño, adoptando las mejores funciones como los sensores de luz y color que trae para usarse en el modo de optimización ambiental, una certificación IMAX mejorada, un control por voz en la parte frontal, el aumento de brillo acompañado de un volumen de color más amplio y la posibilidad de reproducir formatos HDR10, HLG y Dolby Vision. El panel es OLED para todos sus tamaños, cuenta con una profundidad de color de 10 bits, trabajando con el nuevo procesador XR 4K con inteligencia cognitiva mejorada y tiene una tasa de refresco nativa de 120 cuadros por segundo. Espero les haya gustado y servido este video. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olviden seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.